Desde niñas, la mayoría de las mujeres aprenden a observar, a leer lo que no se dice, a interpretar los gestos, los silencios, las miradas. Esa capacidad, que parece un don, surge muchas veces de la necesidad, comprender para sobrevivir, anticipar para evitar el daño. Con el tiempo ese instinto se convierte en una segunda piel. La mujer se vuelve hábil para captar la energía de una habitación, para presentir las intenciones antes de que sean declaradas. Pero lo que pocos notan es que detrás de esa sensibilidad se esconde una forma de miedo, el miedo a ser leída con la misma precisión con la que ella lee a los demás, a ser comprendida sin esfuerzo, sin defensa posible, a quedar expuesta ante alguien que no necesita palabras para entenderla. Ese es el miedo que no se dice, el temor a que alguien atraviese las capas que ella construyó con tanto cuidado. La mujer que ha pasado años aprendiendo a cuidar su imagen emocional teme que alguien vea lo que hay detrás, no las lágrimas o las heridas evidentes, sino la verdad interior, sus contradicciones, sus deseos reprimidos, sus zonas de oscuridad. Teme que alguien la observe con calma y no se deje confundir por sus gestos, por sus máscaras, por sus juegos, porque en ese instante el poder cambia de manos. El observador se convierte en observado, y lo que ella usaba como escudo se vuelve transparente. No se trata del miedo al rechazo. Ese es visible, reconocible, incluso controlable. El miedo secreto es más sutil. Es el miedo a ser descubierta en su totalidad, a perder el control emocional que tanto esfuerzo le costó mantener. Cuando una mujer siente que alguien la percibe más allá de lo que muestra, su mente entra en alerta. El instinto le dice que huya, pero algo más profundo, una curiosidad, un magnetismo, la empuja a quedarse. Esa es la trampa del espejo emocional. Lo que más teme también la atrae, porque en el fondo, el miedo a ser leída es el miedo a ser vista verdaderamente, y ser vista sin filtros implica mostrarse vulnerable, sin el papel que la sociedad, la familia o las experiencias le asignaron. Implica perder el control del relato de quién es, y eso, para la mente que aprendió a sobrevivir leyendo a los demás, es un riesgo inmenso. En el terreno psicológico, esa exposición se vive como una amenaza. La mente busca recuperar el control de inmediato. Pone distancia, cambia el tema, bromea, se protege. Pero el cuerpo, ese lenguaje más antiguo que las palabras, siente otra cosa, siente atracción, siente una extraña sensación de familiaridad con aquello que no puede dominar. Siente que está frente a alguien que no reacciona como los demás, que no cae en las trampas emocionales, que no necesita probar nada. Y eso desestabiliza, porque en un mundo donde la mayoría juega al control, encontrarse con alguien que no compite por ese control es como mirar un abismo. Ese abismo es interno, no es miedo al otro, sino a lo que el otro despierta dentro, a las emociones que había aprendido a contener, a las verdades que había enterrado. Por eso, cuando una mujer se siente profundamente comprendida, no siempre se relaja, a veces se endurece, a veces se distancia. Porque esa comprensión le recuerda todo lo que ha ocultado incluso de sí misma. El miedo que no se dice no es debilidad, es una respuesta natural de una mente que teme perder la estructura que la sostiene. Cuando alguien la mira sin juicio, sin intención de manipular, solo con presencia, esa estructura se resquebraja. Y aunque una parte de ella desea esa rendición, otra parte lucha por conservar el control. El resultado es una tensión silenciosa, el deseo de entregarse, y el impulso de huir. Esa contradicción es el lenguaje del miedo profundo, el que no nace del peligro físico sino del psicológico, el miedo a ser reconocida, a ser comprendida, a ser vista sin defensa posible. Y sin embargo, es en esa vulnerabilidad donde empieza la libertad, porque solo quien se atreve a ser vista sin máscaras puede dejar de depender de ellas. El miedo a ser leída es el reflejo de un poder no reclamado, el poder de ser auténtica, de mostrarse sin filtros, de aceptar que la verdadera fortaleza no está en ocultar la sombra, sino en sostener la mirada de quien la ve sin retroceder. Ese es el miedo que nadie menciona, el miedo que habita detrás de la mirada segura, de la sonrisa calculada, de la independencia cuidadosamente mostrada. El miedo a que alguien vea más allá, a que alguien atraviese la armadura y encuentre en el fondo a la mujer real. En la superficie,
El jugador maquiavélico parece un hombre común, no alza la voz, no busca llamar la atención, no necesita demostrar su valor, pero detrás de su calma hay una mente que observa, que mide, que analiza con precisión quirúrgica cada movimiento emocional del entorno. No actúa desde la impulsividad, sino desde la comprensión del comportamiento humano. Sabe que el poder real no se muestra, se insinúa, y que quien se controla a sí mismo puede, sin decir una palabra, controlar la dirección de cualquier interacción. A diferencia de los manipuladores evidentes, el jugador maquiavélico no seduce con promesas ni halagos. Su fuerza está en la ambigüedad. Nunca ofrece certezas absolutas. Habla con pausa, con claridad, pero deja espacios vacíos en sus palabras. Espacios que invitan a la otra persona a proyectar sus propios deseos, miedos o fantasías. Así, sin esfuerzo aparente, se convierte en un espejo donde cada uno ve lo que necesita ver. Esa es su estrategia más sutil. No imponer una imagen, sino permitir que los demás construyan una sobre él. El maquiavelismo no es crueldad, aunque puede parecerlo. Es inteligencia emocional llevada al extremo. Es el arte de comprender cómo funcionan los impulsos humanos y usarlos como piezas de un tablero invisible. Maquiavelo escribió que los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Una frase que revela una verdad más amplia. Las emociones humanas son predecibles cuando se entienden sus motivaciones básicas. El jugador maquiavélico aplica ese principio no a la política, sino a la psicología interpersonal. Sabe que la mayoría actúa movida por tres fuerzas: deseo, miedo y necesidad de reconocimiento, y él aprende a no ser víctima de ninguna de ellas. En presencia de este arquetipo, el entorno cambia. Su calma genera curiosidad, incluso inquietud. Las personas intentan descifrarlo, saber qué piensa, qué siente, qué esconde, pero cuanto más intentan entenderlo, más atrapadas quedan en el misterio. No porque él se oculte, sino porque no ofrece el tipo de vulnerabilidad que el otro espera. Mientras todos buscan aprobación, él no la necesita. Mientras todos compiten por atención, él la concede con medida. Mientras los demás reaccionan, él permanece inmóvil, observando el juego que los otros ni siquiera saben que están jugando. Su silencio es su herramienta más eficaz. En un mundo donde todos hablan sin pensar, el silencio se convierte en una forma de poder. Quien guarda silencio hace que el otro hable más, revele más, se exponga más. Y en ese desequilibrio, el jugador maquiavélico encuentra la ventaja. No porque busque dañar, sino porque entiende que la información es poder y que el que domina la información emocional domina la dinámica. Para muchas mujeres, este tipo de hombre representa una paradoja. No es agresivo, pero su presencia es dominante. No es distante, pero su cercanía es medida. No seduce con gestos obvios, pero su mirada tiene la calma de quien ya comprendió el juego antes de empezarlo. Ese tipo de energía despierta algo profundo, el deseo de revelar lo que él no pide, el impulso de mostrarse para obtener una reacción que nunca llega. Y en esa espera, en ese silencio calculado, se produce el desequilibrio emocional que define su poder. El jugador maquiavélico no busca enamorar, busca entender, y en esa comprensión puede anticipar cada movimiento ajeno. No se deja llevar por la emoción, pero tampoco la niega. La observa como un químico que estudia una reacción. Sabe que cada palabra, cada mirada, cada gesto tiene un efecto, y su dominio consiste en elegir el momento exacto para usarlo. No reacciona, actúa, no compite, calcula, y ese control absoluto sobre sí mismo es lo que lo vuelve impredecible. En realidad, este arquetipo no se define por la malicia, sino por la independencia emocional. El maquiavelismo, en su forma más pura, no es manipulación egoísta, sino una estrategia de supervivencia en un mundo donde la emocionalidad excesiva puede volverse debilidad. Es la encarnación de la mente fría en medio del caos. Su poder reside en no necesitar, y esa ausencia de necesidad desconcierta, porque en un mundo donde todos buscan algo, amor, aprobación, atención, encontrarse con alguien que parece no necesitar nada genera una sensación de vacío. Un vacío que muchos intentan llenar, entregándose. El jugador maquiavélico
sabe que el mayor dominio no se logra poseyendo, sino siendo imposible de poseer, que el misterio no se crea fingiendo, sino guardando silencio en medio de la transparencia. Y cuando una mujer se cruza con ese tipo de presencia, su mente se desestabiliza, no porque él ejerza un poder explícito, sino porque su calma refleja la falta de control de ella misma. Su tranquilidad se convierte en un espejo que revela sus inseguridades más ocultas. Él no busca provocar miedo, pero lo despierta. No busca seducir, pero genera deseo. No promete nada, pero hace que el otro imagine todo. Y es en esa ambigüedad donde reside su verdadero poder. El jugador maquiavélico representa el dominio del equilibrio interno. Es la mente que no necesita demostrar autoridad porque ya la posee. La energía que no invade, pero ocupa todo el espacio. El hombre que entiende que el control absoluto comienza cuando ya no se tiene nada que controlar. Ese es el arquetipo que muchas temen y al mismo tiempo no pueden dejar de mirar, porque en el fondo no temen a él, temen a lo que se despierta dentro de sí mismas cuando están frente a él. Todo encuentro humano es en esencia un reflejo. Cada palabra, cada gesto, cada emoción que proyectamos sobre el otro es un espejo que devuelve algo de lo que somos, incluso aquello que no queremos ver. Y en las relaciones donde la psicología oscura entra en juego, ese reflejo se vuelve un arma silenciosa. El jugador maquiavélico no impone su imagen, simplemente la refleja. No persuade directamente, deja que el otro se persuada a sí mismo. Cuando alguien interactúa con él, lo que percibe no es una personalidad definida, sino una superficie limpia donde sus propias emociones rebotan. Es como mirar un lago tranquilo. Lo que se ve no es el agua, sino el propio rostro. Y cuanto más se intenta descifrar ese lago, más profundo parece. Ese es el principio del juego de los espejos, el dominio del reflejo emocional. No se trata de mentir, sino de permitir que el otro revele sus intenciones sin darse cuenta. Quien domina este juego sabe que la mente humana no tolera el vacío. Si alguien no muestra una reacción clara, la otra persona llenará ese vacío con sus suposiciones, sus miedos, sus fantasías. Y mientras más fuerte sea la necesidad de comprender, más atrapada quedará en su propia proyección. Cuando una mujer acostumbrada a leer las emociones del otro se enfrenta a un hombre que no se deja leer, su mente empieza a trabajar en exceso. Busca patrones, interpreta silencios, analiza gestos, y cuanto más analiza, más se pierde. Porque el silencio del otro no ofrece resistencia, y en ese vacío ella empieza a escucharse a sí misma. Lo que siente frente a él no es manipulación, sino reflejo. Él no le provoca inseguridad, solo la deja ver la inseguridad que ya existía dentro de ella. No despierta su deseo, solo lo refleja, lo amplifica, lo devuelve con exactitud. El juego de los espejos es un intercambio invisible de energía psicológica. El maquiavélico no necesita palabras para guiar la conversación. Su control está en su capacidad de mantener la neutralidad emocional, mientras el otro se agita tratando de provocarla. Y en esa calma, cada emoción ajena se vuelve transparente. El que siente miedo lo muestra. El que busca aprobación se delata. El que necesita controlar pierde el control. Esa es la paradoja del espejo. Muestra sin juzgar, revela sin esfuerzo. Y el poder del jugador está en resistir la tentación de reaccionar, porque el momento en que él reacciona rompe el reflejo y pierde la ventaja. Por eso su mirada es tan difícil de sostener, no porque sea amenazante, sino porque es un vacío donde cada uno se encuentra con su propio rostro. En este intercambio, lo emocional se convierte en una danza silenciosa. Ella intenta probarlo, busca una grieta en su calma, una señal de debilidad, algo que confirme que él siente, que es humano, que puede ser alcanzado, pero no la encuentra. Y esa ausencia de respuesta despierta algo más fuerte que la atracción, la obsesión, porque la mente humana se engancha con lo que no puede resolver, y la ambigüedad del espejo es el misterio más irresistible. Cada intento de control se vuelve inútil. Cada provocación rebota y vuelve a su origen. Él no confronta, no se defiende, no acusa, solo refleja. Y en ese reflejo, ella empieza a revelarse. Empieza a notar que las emociones que creía provocadas por él son, en realidad, suyas. Que su deseo de dominarlo es su lucha interna por no sentirse dominada por sí misma.
que su miedo a ser vista es el mismo miedo que le impide mirarse de verdad. El juego de los espejos no es una estrategia para destruir, sino para exponer la verdad psicológica que cada uno oculta detrás de sus máscaras. Pero enfrentarse a esa verdad es doloroso, porque el espejo no miente. Devuelve tanto la belleza como la sombra, tanto la fuerza como la fragilidad, y pocos soportan verse sin adornos, sin excusas, sin narrativas. Por eso, cuando una mujer entra en el juego sin entenderlo, siente que pierde el control. Cree que él la manipula, cuando en realidad él solo observa. Cree que él despierta su caos, cuando en realidad ese caos siempre estuvo allí. El espejo no crea nada, solo muestra, pero mostrar puede ser el acto más poderoso y aterrador que existe. El jugador maquiavélico comprende algo que la mayoría ignora. El control emocional no está en dominar al otro, sino en dominar la propia reacción ante el reflejo. Sabe que todo intento de influir abiertamente genera resistencia, pero que el silencio, en cambio, permite que el otro se entregue por sí mismo. Y así, sin imponer nada, dirige el curso del vínculo con la precisión de un estratega. En el fondo, el juego de los espejos revela una verdad que pocos quieren aceptar. Nadie puede manipular a quien se conoce a sí mismo. El espejo solo tiene poder sobre los que aún no se atreven a mirar su propio reflejo. Y esa es la diferencia entre la mente libre y la mente presa del miedo. Al final, todo lo que uno ve en el otro es una versión amplificada de su propia sombra. Y el jugador que comprende eso no necesita luchar, solo espera. Deja que el reflejo haga su trabajo y observa cómo el otro se revela por completo mientras cree estar descifrando a quien tiene enfrente. Ese es el arte silencioso del espejo, mostrar la verdad sin pronunciar una sola palabra. Si miramos con suficiente profundidad, descubrimos que el miedo oculto del que nadie habla no nace del otro, sino del propio reflejo que el otro despierta. En el fondo, muchas mujeres no temen al jugador maquiavélico por lo que hace, sino porque encarna algo que ellas mismas llevan dentro, pero que la sociedad les ha prohibido expresar. El poder de manipular, dominar y controlar a través de la psicología. Desde pequeñas, se les enseña a ser empáticas, complacientes, tiernas, pero nunca frías, calculadoras o estratégicas. Y cuando aparece un hombre que usa esas cualidades con maestría, algo dentro de ellas despierta, una mezcla de fascinación, admiración y rechazo. Ese es el corazón del miedo, ver reflejada en el otro la sombra reprimida. Jung decía que lo que más odiamos o tememos en los demás suele ser aquello que no aceptamos en nosotros. El maquiavélico es un espejo de esa sombra femenina, la parte que desea poder sin culpa, que anhela ser deseada sin dar explicaciones, que quiere manipular sin sentir vergüenza. Pero como esa parte fue enterrada bajo siglos de condicionamiento moral, verla viva en otro provoca terror. La raíz del miedo entonces no es la manipulación externa, sino la interna. Es el miedo a perder el control emocional, a sentirse vulnerable ante alguien que parece leer el alma con precisión quirúrgica. El maquiavélico no solo seduce con palabras, seduce con su calma, su indiferencia aparente, su capacidad para no necesitar. Y eso confronta directamente una de las inseguridades más profundas, la necesidad de ser elegida, validada, comprendida. Cuando él no se altera, cuando parece tener el control absoluto, el equilibrio interno de quien depende del vínculo se tambalea. Este miedo no tiene que ver con el peligro físico o la violencia emocional explícita. Es más sutil. Es el miedo a ser desnudada psicológicamente, a que alguien vea, detrás de la máscara social, los anhelos ocultos, las debilidades cuidadosamente maquilladas, los impulsos que contradicen la imagen de perfección. Porque el maquiavélico no busca complacer, busca descubrir, y descubrir implica exponer. Por eso tantas historias de atracción hacia este tipo de hombre comienzan con fascinación y terminan con angustia. No porque él haya cambiado, sino porque la imagen proyectada sobre él se derrumba. Lo que parecía control se revela como frialdad, lo que parecía carisma como cálculo, lo que parecía amor como estrategia, pero en el fondo el verdadero conflicto ocurre dentro. ¿Por qué alguien que no muestra afecto puede tener tanto poder emocional sobre mí?
Ahí emerge la verdad más incómoda. El miedo no es a ser manipulada, sino a descubrir que uno mismo puede ser manipulado por la necesidad de amor. El maquiavélico solo aprovecha lo que ya está allí: las grietas emocionales, las heridas no resueltas, la dependencia de aprobación. Él no las crea, las ilumina. Esa es la raíz del miedo, no el otro, sino lo que el otro revela. Y ese descubrimiento es tan devastador como liberador, porque muestra que el poder del manipulador termina donde comienza la conciencia. El miedo, cuando se comprende, deja de ser prisión y se convierte en espejo. Y al mirar ese espejo sin huir, la mujer deja de ser víctima del juego y se convierte en jugadora consciente. El verdadero poder nunca se anuncia, no grita, no amenaza, no se impone con fuerza bruta. El poder más profundo es silencioso, psicológico, casi invisible. Es el poder de quien domina las emociones sin decir una palabra, de quien provoca reacciones sin levantar la voz, de quien altera el curso de una relación con un simple gesto, una pausa, una ausencia. Ese es el poder que el maquiavélico comprende mejor que nadie y que muchas mujeres sienten sin poder explicarlo. Este poder invisible no opera desde la dominación física o material, sino desde el control de la atención. Quien controla la atención, controla la percepción. Y quien controla la percepción, controla la realidad emocional del otro. El maquiavélico no necesita gritar para ser escuchado, ni insistir para ser deseado. Su fuerza reside en la rareza, en la capacidad de estar y no estar, de ofrecer y retirar, de encender el deseo a través de la escasez. Cada silencio suyo pesa más que 1000 palabras. Cada mirada que retira se convierte en una herida simbólica que exige ser cerrada. Lo invisible se vuelve irresistible precisamente porque no puede medirse, y es ahí donde surge la paradoja. Cuanto menos se muestra, más se proyecta sobre él. En esa proyección, la imaginación femenina completa lo que el maquiavélico omite. Donde hay silencio se coloca misterio, donde hay distancia se inventa profundidad, donde hay frialdad se sueña con fuego. Él no necesita mentir, basta con dejar espacio para que el otro se engañe solo. Pero este poder no es exclusivo de los hombres. También habita en las mujeres que entienden las leyes sutiles del deseo y la psicología. El poder invisible es, en realidad, una energía neutra. Quien la usa conscientemente transforma relaciones. Quien la ignora, las sufre. En el fondo, ese miedo secreto que explora este guión no es más que la intuición de que el poder emocional no pertenece a quien ama más, sino a quien puede amar sin perderse. Y eso, amar sin perderse, es un arte. Requiere desapego, observación, dominio interior. El maquiavélico no se deja arrastrar por las emociones del otro. Las estudia, las comprende y las usa. Esa actitud fría desconcierta porque rompe el guión romántico aprendido, el amor como entrega total. Frente a eso, el poder invisible introduce una nueva dinámica, el amor como equilibrio de fuerzas, como danza entre vulnerabilidad y control. Las mujeres que han sentido este tipo de poder reconocen su efecto incluso a distancia. No es que el otro haga algo concreto, es la atmósfera que deja a su paso. Un magnetismo que no se explica con lógica, sino con energía. Es el mismo principio que mueve la psicología de masas, la manipulación política, el marketing emocional. Quien comprende cómo funciona la mente humana tiene el poder de guiarla sin tocarla. El maquiavélico no domina porque sea más fuerte, sino porque es más consciente de las debilidades ajenas, y ese conocimiento, en manos de alguien sin empatía, se vuelve un arma, pero en manos de quien despierta, puede ser una herramienta de defensa. Comprender cómo opera el poder invisible es la única forma de neutralizarlo, porque el poder invisible se disuelve en el momento en que se ve, cuando el velo cae, cuando uno reconoce el juego, cuando deja de reaccionar y comienza a observar. El hechizo se rompe, el miedo se convierte en claridad y la manipulación en un espejo que ya no hipnotiza. Ahí reside la verdadera libertad, en hacer visible lo invisible, en comprender que nadie tiene poder sobre quien se conoce a sí mismo.